Estoy con la doctora Graciela Pigney, experta en Derecho Internacional. Y la invité porque uno lee los diarios y no sabe si dentro de una semana vamos a estar en el medio de una guerra atómica o no. Y por eso la tenemos acá. Gracias, Graciela, un gusto tenerte acá como siempre. Igualmente, muchísimas gracias, Rubén. De política internacional, no de derecho. Me chamusqué, perdón. ¿Cómo ves la situación? Bueno, me parece que por el momento es como en el caso de Ucrania, es una crisis. Esa crisis podría escalar a un conflicto armado entre las potencias, digamos, más importantes como pueden ser China continental, y como puede ser los Estados Unidos, que protege a Taiwán. Ahora bien, vos me decías hace un rato, fuera de cámara, cómo puede ser que, estando tan próxima geográficamente, Taiwán al continente chino, de la China continental, no la haya invadido. Esa creo que fue tu apreciación. Y yo diría que existen varias razones. Una, por la, digamos, protección que tiene Estados Unidos sobre Taiwán, en razón de que existe en esa zona un triángulo estratégico muy importante para Estados Unidos, para el dominio del Pacífico, y más que para el dominio del Pacífico, para el dominio del Indo-Pacífico. Y esos tres componentes o tres vértices son Corea del Sur, Japón y Taiwán. Y esto desde concluida la Segunda Guerra Mundial. No ha variado el interés de los Estados Unidos en la región. Te interrumpo para preguntarte, Sí. ¿Taiwán está dentro de la OTAN o no? No, lo que hace Estados Unidos es proteger a Taiwán del mismo modo que protege a Corea del Sur y del mismo modo que protege a Japón. No a Ucrania. Bueno. No, claro. Sí, bueno, el caso de Ucrania es un caso muy específico en donde indudablemente hay una proximidad geográfica con la OTAN que lo hace mucho más peligroso, y la participación es indirecta de los Estados Unidos o directa en el sentido de el aporte de armas, de logística y demás. Pero en el caso de Taiwán, esta crisis se desata por la presencia de Pelosi, que es esta señora de la Cámara del Congreso, exactamente, que en realidad fue una suerte de, quizás una actitud poco prudente, porque el mismo presidente Biden no quería que fuese de visita a Taiwán, por la sencilla razón de que Estados Unidos, para proteger adecuadamente a Taiwán, desde el punto de vista de la política exterior, utiliza lo que se llama una estrategia de ambigüedad. ¿Qué es la estrategia de ambigüedad? No demostrar tan abiertamente esa suerte de protección, más allá del reconocimiento a ese cuasi-estado, vamos a decir así, el reconocimiento de que es necesario enviar o hacer ayuda armamentística o tecnológica para el desarrollo armamentístico, etcétera, etcétera. Sin embargo, las declaraciones que se hacen abiertamente son más ambiguas. De ahí lo disruptivo de la presencia de Pelosi en Taiwán, porque desata una crisis que en realidad Biden quería evitar. ¿Yo te puedo decir algo? Sí. No acostumbro a hacer comentarios porque lo importante es que vos expliques las cosas. No, por favor. Así como yo no le creo una sola palabra a los políticos argentinos, no le creo una palabra a los políticos norteamericanos. Yo no creo que Pelosi haya ido por ingenuidad a Taiwán. Yo creo que había un propósito determinado. Y yo no creo que el presidente Biden se haya sentido sorprendido. ¿Cómo? ¿Pelosi fue a Taiwán? No creo nada de todo eso. Yo creo que esto está todo armado y no sé si han querido probar la capacidad de reacción de China. Yo cuando leo el armamento, esto viene a colación también cuando fue la Guerra Fría, que se hablaba de las dos potencias. Mentira, no había dos potencias, había dos potencias bélicas. Pero cuando vos mirabas de que en Estados Unidos había 113 autos por cada 100 habitantes
y en Rusia había 32 autos por cada 100 habitantes, que en Estados Unidos había 2.000 teléfonos por cada 100 y en Rusia había 4, entonces te das cuenta que había dos potencias bélicas, pero potencialmente en la economía, en el confort de vida, Estados Unidos era un gigante al lado de Rusia. Y ahora me da la sensación de que estamos en lo mismo. China es un país que tiene apenas 300 millones de habitantes que se han salvado de la pobreza. Y les queda 1.000 millones, sobre un total de 1.300 millones, que están allá abajo, en el subsuelo. Entonces no pueden comparar la estructura de los Estados Unidos con... Entonces yo creo que Estados Unidos se da cuenta el poderío que tiene, inclusive si uno mira las fuerzas terrestres, mar y por aire, Estados Unidos está por encima en las estadísticas de China. Entonces, ¿por qué no va a aprobarlo? Bueno, a ver, yo creo que tiene otros modos los Estados Unidos. ¿Y cuáles son esos otros modos? Los otros modos son el caso de Japón. En estos ejercicios militares, China, en uno de sus proyectiles, ha caído muy próximo a Okinawa. En Okinawa hay más de 30 bases militares de los Estados Unidos, que son la forma con la cual los Estados Unidos protege esa región. Pero ahí hay una cuestión interna, que es, desde el fallecido por asesinato hace poco tiempo, Shinzo Abe, que quería modificar el artículo 9 de la Constitución para poder generar un ejército ofensivo y no solamente defensivo dentro de Japón, hace que los pasos que vaya a dar los Estados Unidos deben ser pasos absolutamente mesurados, pero también deben ser mesurados por una sencilla razón, porque China ha construido una serie de islas artificiales. Eso le da algunas posibilidades de reclamos sobre la soberanía desde la costa hasta la cantidad de millas que implican desde esas nuevas islas y el dominio soberanía sobre el mar. Es decir, China ha tomado toda una serie de medidas, pero Estados Unidos también ha tenido su contrarrespuesta. ¿Cuál ha sido esa contrarrespuesta? Ha sido no dejar de lado la presencia militar en el mar meridional de China, que es la zona en cuestión, y permanentemente China está, digamos, compitiendo con los Estados Unidos en esa región, no solamente por una cuestión de soberanía pretendida sobre todas esas aguas por parte de China, sino por los intereses geopolíticos y geoestratégicos de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere evitar Estados Unidos? En líneas generales, lo que trata de evitar son crisis. Ya tiene suficiente con la crisis o el conflicto en Ucrania. No puede en este momento generar un conflicto más allá de que normalmente se apoya sobre una teoría que es la de las 2 guerras y medias. Es decir, Estados Unidos de algún modo genera una inversión en armamentismo a los efectos de poder sostener internacionalmente 2 guerras por sí solo y el 50% de otra guerra en otra parte del mundo. Hoy está aplicando esa teoría en el caso de Ucrania, porque la comparte con Europa. Pero en el caso de Taiwán no sería ese. Tendría que involucrarse en el 100% los Estados Unidos en el supuesto de que se hubiese afectado Taiwán, Japón o Corea del Sur. Por eso te decía desde el principio que ese triángulo estratégico que incluye no solamente islas, bueno, no en el caso de Corea del Sur, pero sí el de caso de Taiwán y Japón, sino también toda otra serie de islotes en donde hay otra serie de países como Vietnam, como Indonesia, como Malasia, etcétera, etcétera, que tienen pretensiones sobre la región. Pero la pregunta de fondo, a mi criterio, sería ¿por qué? Volviendo a lo que vos decías, ¿por qué es que China, con el poderío 14 veces superior armamentísticamente al de Taiwán, no la invade? Y ahí va otro problema. El problema es que la interdependencia tecnológica que existe entre Estados Unidos, China y Taiwán. Claro. ¿Por qué?
porque por eso se llama el escudo de silicio a Taiwán. Dicen que esa es la mayor protección o el mayor, digamos, instrumento defensivo que tiene Taiwán, porque tanto China como los Estados Unidos necesitan de la tecnología de Taiwán a los efectos de desarrollar sus, digamos, infraestructura estratégico-tecnológica a nivel mundial. Y llámese de lo que fuere, desde teléfonos, computadoras, a las partes constitutivas de un avión. Es decir, hay una interrelación muy fuerte entre ellos, pero yo creo que si China no invade a Taiwán, como decías vos, que la tiene a la puerta, es porque existen otros intereses y porque además en el Indo-Pacífico se ha creado desde hace varios años lo que se llama la OTAN Indo-Pacífica, que es una alianza estratégico ofensiva entre Japón, Estados Unidos, Australia y la India. De modo que China no se ve tan facilitado por estas razones y muchas otras para invadir Taiwán. Por eso creo que es limitada la intervención.